Hola amigos, otro video de Pablo el Contador. Hoy vamos a hacer torta de ricota. Los ingredientes que vamos a necesitar para hacer la masa de la torta de ricota son los mismos que usamos cuando hicimos la pasta frolla. Son 100 gramos de azúcar, 100 gramos de manteca a temperatura ambiente, es decir, manteca pomada, un huevo, 250 gramos de harina, 50 mililitros de leche, la ralladura de medio limón o media naranja, lo que más les guste, una cucharada de sopa de extracto de vainilla y una cucharada de sopa de polvo para hornear y una pizca de sal. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es el proceso de encremado, que es colocar el azúcar, la manteca y la ralladura de el limón o la naranja. Este olor a la naranja o al limón, que cuando hacemos así, rallamos la parte de arriba, sacamos el aceite esencial del limón o de la naranja, es lo que le da muy rico sabor a la masa. Lo colocamos todo ahora aquí. Y ahora lo vamos a poner en la batidora. Este proceso lo tenemos que hacer en la batidora manual o en esta batidora. Y lo vamos a batir hasta que quede como una crema. Ahora le agregamos el huevo, la leche y la esencia de vainilla. Y continuamos batiendo. En este punto que ya todo se unió, paramos de batir porque, como dije, no queremos que desarrolle el gluten. Lo sacamos y vamos a formar un bollito que después lo tenemos que llevar a la heladera. Colocamos un poquito de harina en la mesada. Sacamos la masa que tenemos. Como ven, es una masa muy blanda, pegajosa por la cantidad de manteca que tiene. Lo envolvemos en un film en donde lo vamos a guardar por 1 hora en la heladera. Mientras se enfría la masa en la heladera, vamos a hacer el relleno de la tarta de ricota. Y para el relleno vamos a necesitar 400 gramos de ricota. Yo aquí tengo 200 gramos de ricota fresca y 200 gramos de crema de ricota. También pueden ponerle 300 gramos de ricota y 100 gramos de queso crema, 70 gramos de azúcar impalpable, un huevo, una cucharada de esencia de vainilla y la ralladura del medio limón o media naranja que quedó. La idea es llegar a hacer una crema de ricota que no sea muy dura, pero tampoco que sea muy blanda. Entonces vamos a ir primero rompiendo la ricota esta que está un poco más dura y la mezclamos con la otra, con la crema de ricota. Y a esto, una vez que lo tenemos bien integrado y ya armamos una crema, le vamos a agregar el huevo, le vamos a agregar el azúcar, la esencia de vainilla y la ralladura. Y ahí terminamos de unificar todo el relleno. La esencia de vainilla es muy buena porque, además de adicionarle un poco de sabor propio, realza el resto de los otros sabores. Y el sabor la ralladura de naranja es muy bueno. Agregamos el azúcar, el huevo. Acuérdense del huevo siempre romperlo en un lugar separado para no estropear la masa
si el huevo está mal. Y ahora vamos a integrar todo. Esto lo pueden hacer a mano o también lo pueden hacer con la batidora. Bueno, ahí ya tenemos el relleno. Ahora lo vamos a dejar descansar un poco y después lo vamos a incorporar en la torta. Sacamos la masa de la heladera. Ya estuvo una hora. Ponemos un poco de harina en la mesada para que no se nos pegue, porque la tenemos que estirar. Ponemos un poquito de harina por arriba para que no se pegue al palo y la estiramos. Tenemos que hacer una masa que tenga una altura de más o menos unos 3 o 4 milímetros y que entre en la fuente que vamos a usar. Esta es una fuente desmontable que voy a usar para cocinar la tarta, de unos 22 centímetros. Estas masas son unas masas quebradizas, entonces es muy común que se quiebre en los bordes, pero la vamos acomodando. Lo que no hay que hacer es tocarla mucho, porque como tiene mucha manteca se puede empezar a derretir y no queremos que pase eso. Entonces, si llegamos ya al tamaño de la fuente, tiene que sobrar un poco porque tiene que cubrir bien los bordes. Ahora la envolvemos en el palo, ponemos y lo estiramos arriba del molde. No tenemos que hacer mucha fuerza, solamente la vamos acomodando bien los bordes sin estirarla. Acomodamos así los bordes, que cubran todo, y ahí sí le vamos a pasar el palo para cortar los sobrantes. Con los sobrantes los vamos a volver a unir, porque esta tarta se puede hacer de dos maneras. O le podemos hacer una tapa, o como la voy a hacer yo, que voy a hacerle tiritas. Y si siguen sobrando pedazos de masa, podemos hacer hasta galletitas. Vamos a dejarla descansar un poco y después le vamos a agregar el relleno y la vamos a cocinar al horno. Entonces, en este momento lo que vamos a hacer es prender el horno para ya tenerlo precalentado, pero el horno tiene que estar a fuego mínimo, 160 grados. Con la parte de la masa que sobró la vamos a estirar. Vamos a estirarla de un tamaño como para hacer tiras que cubran el tamaño de la fuente que tenemos. Tienen que ser finitas. Entonces ahí, ven, ya tenemos la fuente. Pues ahora, ¿qué hacemos? Con el cortante la vamos a ir cortando y haciendo las tiritas. Antes de ponerle relleno a la masa, la vamos a pinchar con un tenedor para que el fondo no se nos levante, no crezca. Bueno, listo.
Ahora le ponemos el relleno. Lo esparcimos bien, que cubra toda la tarta. Y ahora le ponemos las tiritas, que las vamos a pegar al borde. Esta quedó muy gruesa, la vamos a cortar por la mitad. Bueno, la torta terminada y ahora la vamos a poner al horno a cocinar unos 40 minutos en fuego mínimo, 160 grados. Bueno, ahí salió del horno, estuvo 50 minutos en el horno a 180 grados, bajo, bien bajo. Después que la saqué del horno y se enfrió, le puse un poco de azúcar impalpable y ahora la vamos a probar. Está muy tierna, cuando la corté tiene mucho olor a naranja. Riquísima. Bueno, espero que les haya gustado el video, que puedan hacer la torta. Suscríbanse al canal, compartan, déjenme un like y hasta la próxima. Chao.